¿Te ha pasado que revisas tu cuenta bancaria y en lugar de cerrar la app con ansiedad, respiras tranquilo? No porque seas rico, no porque ganes millones, sino porque por primera vez sabes que no estás al borde del colapso financiero. Existe un número donde ese cambio ocurre, y no es tener 1 millón ni ganar 6 cifras. Es mucho más pequeño, mucho más real. A partir de los primeros $10,000, tu relación con el dinero cambia por completo. No por matemática, por psicología. Y si te quedas hasta el final de este video, vas a entender por qué este es el punto exacto donde algunas personas se quedan estancadas y otras empiezan a despegar. Bienvenidos a Finanzas en Calma. El problema real no es ganar poco, es vivir en supervivencia. Hay una sensación que casi nadie admite en voz alta. Esa sensación de abrir tu cuenta bancaria y sentir un nudo en el estómago. No porque estés en ceros, sino porque sabes que cualquier cosa mínima puede desestabilizarte. Una multa, una reparación, un gasto que no estaba en el plan. Y de repente todo se desarma. La mayoría cree que su problema es que gana poco dinero. Pero no es eso. El verdadero problema es vivir en modo supervivencia financiera. Cuando estás en ese modo, el dinero no es una herramienta. Es una amenaza constante. Cada decisión se siente pesada. Cada gasto genera culpa. Cada imprevisto se convierte en una crisis. Y aquí viene la parte incómoda. Esto no se soluciona ganando un poco más. Porque incluso personas que ganan bien siguen viviendo con ansiedad financiera. ¿Por qué? Porque no han cruzado el primer umbral real de estabilidad. Nos hicieron creer que para estar tranquilos necesitamos mucho dinero. Un gran salario, un negocio exitoso, un golpe de suerte. Pero la realidad es mucho menos glamorosa y mucho más poderosa. Existe un punto específico donde tu relación con el dinero cambia. No porque seas rico, sino porque dejas de estar en peligro constante. Antes de ese punto, todo es cuesta arriba. Después de ese punto, por primera vez, puedes respirar. Y ese punto no es 1 millón. No son 6 cifras. No es libertad financiera. Es algo mucho más cercano. Mucho más alcanzable. $10,000. No como símbolo de riqueza, sino como frontera psicológica. Antes de los $10,000, el dinero manda sobre ti. Después de los $10,000, empiezas a mandar tú. No porque el número sea mágico, sino porque tu cerebro deja de operar desde el miedo. Y cuando el miedo se va, cambia todo. ¿Cómo decides? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo negocias? ¿Cómo piensas el futuro? Este video no es para decirte que $10,000 te harán rico. Eso sería una mentira. Este video es para mostrarte por qué antes de los $10,000 sobrevives. Y después de los $10,000 empiezas a diseñar. Y si entiendes esto, tu manera de ver el dinero no vuelve a ser la misma. El mito de la riqueza y por qué los números grandes te mantienen atrapado. Cuando la gente piensa en mejorar su vida financiera, casi siempre piensa en números grandes. Ganar mucho más, tener 6 cifras,
llegar al millón. Y sin darse cuenta, ese pensamiento los paraliza. Porque cuando tu objetivo es demasiado lejos, tu cerebro no se activa, se rinde. Empiezas a pensar que eso es para otros, para gente con suerte, para personas mejor posicionadas. Así que sigues haciendo lo mismo de siempre, esperando un cambio grande que nunca llega. El problema no es soñar en grande, el problema es saltar etapas. La mayoría quiere el resultado final sin construir la base. Quieren libertad financiera, pero no estabilidad. Quieren invertir, pero no tienen margen de error. Quieren crecer, pero viven al día. Y aquí va una verdad incómoda. Perseguir números grandes antes de tiempo te mantiene en supervivencia. Porque cuando apuntas demasiado lejos, ignoras lo que realmente te está frenando hoy. No necesitas 1 millón para mejorar tu vida. Necesitas dejar de estar frágil. Antes de los $10,000, cualquier plan es teórico, cualquier estrategia es frágil, cualquier error se paga caro. Por eso muchos intentos financieros fracasan, no porque la persona sea incapaz, sino porque está jugando un juego que aún no puede sostener. Los $10,000 no son una meta sexy, no impresionan a nadie, no se presumen en redes, pero cumplen una función crítica. Te sacan del borde, te dan margen, te dan tiempo, te dan espacio mental. Y ese espacio cambia tu forma de pensar. Dejas de preguntarte, ¿y si todo sale mal? Y empiezas a preguntarte, ¿y si esto sí funciona? Esa diferencia es enorme, porque las personas que construyen riqueza no empiezan persiguiendo riqueza, empiezan eliminando fragilidad. Primero se aseguran de no caerse, después de poder caminar, y recién ahí, de correr. El error común es querer correr cuando aún estás aprendiendo a pararte. Por eso este video no trata de hacerte rico, trata de llevarte al punto donde dejas de ser vulnerable. Y una vez que ya no eres vulnerable, el crecimiento deja de ser una fantasía y empieza a ser una consecuencia. Cuando alcanzas los $10,000, el cambio más grande no ocurre en tu cuenta bancaria, ocurre en tu cabeza. Hasta ese punto, tu cerebro está programado para sobrevivir, no para crecer. Cada decisión financiera pasa por el filtro del miedo. Miedo a quedarte corto, miedo a equivocarte, miedo a perder lo poco que tienes. Por eso aceptas trabajos que no te gustan. Por eso dices que sí a cosas que no quieres. Por eso pospones decisiones importantes. No es falta de ambición, es falta de margen. Cuando no tienes respaldo, tu mente no puede pensar a largo plazo. Está ocupada apagando incendios. Pero con $10,000 ocurre algo distinto. Por primera vez, no estás al borde. Si pasa algo, no colapsas. Si cometes un error pequeño, no te destruye. Si surge una oportunidad, puedes al menos considerarla. Ese simple cambio reduce el estrés de fondo que la mayoría normaliza sin darse cuenta. Empiezas a dormir distinto, a pensar distinto, a decidir distinto. Ya no eliges solo lo que paga hoy, empiezas a evaluar lo que paga mañana. Y aquí viene algo clave. No es que te vuelvas más inteligente de repente, es que tu cerebro deja de estar secuestrado por la urgencia. La urgencia te hace miope, te obliga a pensar en semanas, no en años. Con $10,000 recuperas visión, empiezas a hacerte preguntas nuevas. ¿Este gasto realmente vale la pena? ¿Este trabajo me está acercando o alejando? ¿Esta decisión me da alivio momentáneo o ventaja futura? Antes no podías hacerte esas preguntas porque no tenías opción. Ahora sí, y eso cambia completamente el juego. Las personas que construyen riqueza no toman mejores decisiones porque sean superiores. Las toman porque no están desesperadas. La desesperación empuja a decisiones rápidas. La estabilidad permite decisiones estratégicas. Con ese colchón, tu relación con el riesgo también cambia. Ya no huyes del riesgo, aprendes a medirlo. Empiezas a entender que no todo riesgo es malo y que no todo lo seguro te conviene.
Ese es el punto donde la educación financiera empieza a tener sentido práctico. Antes cualquier consejo sonaba bonito pero imposible. Ahora se vuelve aplicable. No porque tengas mucho dinero, sino porque tienes espacio para pensar. Y ese espacio es el verdadero activo oculto de los primeros $10,000. A partir de los $10,000, algo curioso empieza a pasar con tus gastos. No gastas menos por miedo, gastas mejor por criterio. Antes, cada compra era emocional, o te la prohibías por culpa, o la justificabas porque la vida es dura. Ahora no. Empiezas a notar que los gastos pequeños ya no te quitan energía mental, pero los grandes sí te llaman la atención. Y eso es una señal de madurez financiera. Dejas de obsesionarte con si el café cuesta $3 o $4 y empiezas a mirar decisiones que realmente mueven la aguja. ¿Dónde vives? ¿Cuánto te cuesta tu transporte? ¿Qué tipo de trabajo aceptas? ¿Qué haces con tu tiempo? Porque entiendes algo que antes no era evidente. No todo gasto es un problema, pero algunos gastos te atrasan años. Con $10,000, ya no piensas en ¿puedo pagar esto este mes? Empiezas a pensar en ¿qué estoy sacrificando si digo que sí? Ese cambio es brutal. Un auto caro ya no es solo una cuota mensual. Es tiempo de libertad futura que estás hipotecando. Un trabajo mal pagado ya no es solo me sirve por ahora. Es una oportunidad que estás dejando pasar por comodidad. Incluso tus relaciones cambian. Empiezas a decir que no sin dar explicaciones, porque no estás sobreviviendo, estás construyendo. Y aquí entra algo que casi nadie menciona. Tu postura frente a la vida se endereza. Negocias distinto, hablas distinto, caminas distinto. No porque seas arrogante, sino porque ya no estás contra la pared. Tienes margen. Ese margen se traduce en poder silencioso. Poder para irte de un lugar que no te respeta. Poder para pedir lo que vales. Poder para esperar la oportunidad correcta. La mayoría de las personas nunca llega a este punto porque confunde estabilidad con conformismo. Creen que estar bien es no deberle a nadie, cuando en realidad estar bien es tener opciones. Los $10,000 no te hacen rico, pero te sacan del juego de la urgencia. Y quien sale de la urgencia empieza a jugar otro juego. Un juego donde el tiempo trabaja a tu favor, donde las decisiones no se toman con ansiedad, donde el dinero deja de ser el jefe y pasa a ser la herramienta. Ese es el verdadero salto de nivel. A partir de este punto, pasa algo que casi nadie explica bien. Antes de llegar a este nivel, todo el peso estaba sobre ti. Tú eras el motor. Tú empujabas. Tú ahorrabas. Tú aguantabas. Si dejabas de moverte, todo se detenía. Pero después de cruzar este umbral, el dinero deja de ser solo un resultado de tu esfuerzo y empieza a convertirse en una herramienta que trabaja contigo. No es magia, no es suerte, no es que de repente seas más inteligente. Es momentum. Imagina que durante años estuviste empujando una roca gigante cuesta arriba. Al principio cada centímetro cuesta sudor, frustración y disciplina. Sientes que avanzas lento, que nadie ve el progreso, que estás haciendo demasiado esfuerzo para tan poco resultado. Pero llega un punto, muy específico, donde esa roca deja de oponerse tanto. No se mueve sola, pero ya no tienes que empujar con todo tu cuerpo. Eso es exactamente lo que ocurre cuando pasas de ahorrar a acumular capital. Porque ahora ya no solo entran tus aportes mensuales, entran los rendimientos, entra el interés compuesto, entra el efecto escala. Déjame ponértelo simple. Si tienes $1,000 invertidos y obtienes un 10% anual, ganas $100. Se siente bien, pero no cambia tu vida. Con $10,000, ese mismo 10% son $1,000. Ya se nota. Con $20,000, son $2,000. Ahora el dinero empieza a hacer ruido. Y con $50,000, $100,000 o más,
el crecimiento deja de depender solo de ti. Aquí ocurre el verdadero cambio mental. Empiezas a darte cuenta de que el tiempo ahora juega a tu favor. Antes, el tiempo era el enemigo. Cada mes que pasaba sin ahorrar se sentía como retroceder. Ahora, cada mes que pasa es una oportunidad para que lo que ya construiste crezca sin que tengas que hacer nada extra. Y eso cambia por completo cómo tomas decisiones. Ya no piensas solo en cuánto gano este mes. Empiezas a pensar en qué decisiones aceleran esta curva. Porque aquí está la verdad incómoda. Las personas que avanzan rápido no necesariamente trabajan más. Toman mejores decisiones cuando el dinero empieza a multiplicarse. Y aquí es donde muchos se equivocan. Creen que el crecimiento viene de encontrar la inversión perfecta, el negocio secreto o el movimiento milagroso. No, viene de no romper el motor. Viene de no interrumpir el proceso justo cuando empieza a funcionar. Porque en este punto, cada error se amplifica, pero también cada acierto. Una buena decisión acelera años. Una mala decisión frena todo. Por eso, a partir de aquí, la pregunta deja de ser ¿cuánto puedo gastar? Y se convierte en ¿esto me acerca o me aleja del efecto bola de nieve? Y cuando empiezas a pensar así, algo muy interesante ocurre. Tu relación con el dinero deja de ser emocional y se vuelve estratégica. Y eso nos lleva a la siguiente parte, que es donde realmente cambia el juego. Porque el dinero no solo empieza a crecer más rápido, empieza a darte algo mucho más poderoso que rendimientos. Empieza a darte opciones. Hay algo que el dinero empieza a darte en este punto y que vale más que cualquier cifra en una cuenta bancaria. Poder decir no. No de forma arrogante, no de forma impulsiva, sino desde la calma. Antes, decir que no era un lujo. No podías rechazar un mal trabajo, no podías negociar un aumento, no podías irte de un lugar que te drenaba, porque necesitabas ese ingreso para sobrevivir. Pero cuando alcanzas este nivel, el dinero deja de ser solo protección y se convierte en palanca. Palanca para tu carrera, palanca para tus decisiones, palanca para tu vida. Aquí ocurre algo silencioso pero brutal. Tu relación con el trabajo cambia por completo. Ya no trabajas desde el miedo, trabajas desde la elección. Y eso se nota. Se nota en cómo hablas, se nota en cómo negocias, se nota en cómo te mueves. Cuando sabes que puedes aguantar meses sin ingresos, tu postura cambia. No suplicas, no aceptas cualquier cosa, no tragas decisiones que no van contigo. Y lo más irónico es esto. Muchas veces ni siquiera tienes que usar ese poder. El simple hecho de tenerlo cambia cómo los demás te tratan. Tu jefe lo percibe, tus clientes lo sienten. Las oportunidades empiezan a llegar desde otro lugar. Porque ahora no transmites urgencia, transmites estabilidad. Y la estabilidad es magnética. Aquí es donde muchas personas, sin darse cuenta, aceleran su crecimiento profesional. Empiezan a pedir lo que realmente valen, empiezan a cambiar de entorno, empiezan a apostar por proyectos que antes parecían demasiado arriesgados. No porque ahora sean imprudentes, sino porque ahora pueden absorber el riesgo. Y este es un punto clave que casi nadie explica. El riesgo no es peligroso cuando tienes colchón, es peligroso cuando estás al límite. La misma decisión puede destruir a alguien y catapultar a otro. La diferencia no es la inteligencia, es la base financiera. Por eso ves personas que parecen avanzar de la nada. No es de la nada, es desde una base que ya existía. Y aquí viene una advertencia importante. Este es el punto donde muchas personas se autosabotean. Llegan hasta aquí, sienten alivio y confunden alivio con victoria. Empiezan a gastar para sentirse exitosos, empiezan a subir su estilo de vida demasiado rápido, empiezan a desmontar el sistema que los llevó hasta aquí. Y sin darse cuenta, vuelven al punto de partida. Por eso este nivel no es una meta final, es un punto de inflexión.
O usas esta ventaja para escalar, o la diluyes lentamente. Y para no cometer ese error, necesitas entender algo fundamental. A partir de aquí, el dinero no se mide solo en lo que compras, se mide en libertad futura. Cada decisión financiera ahora tiene una sombra larga. Cada gasto grande tiene un costo invisible. Cada elección acelera o retrasa tu independencia. Y cuando entiendes eso, empiezas a jugar un juego completamente distinto. Ese juego es el que separa a los que ganan bien de los que realmente construyen riqueza. Y eso es exactamente lo que vamos a ver en la siguiente parte. Porque ahora toca hablar del error más común después de alcanzar este nivel y de cómo evitarlo para que todo lo que construiste no se diluya con el tiempo. Hay un error que destruye a la mayoría de las personas justo después de llegar hasta aquí. No es falta de disciplina, no es mala suerte, no es una crisis inesperada. Es relajarse demasiado pronto. Cuando alcanzas este nivel, el cerebro recibe una señal peligrosa. Ya está, ya lo logré. Y en ese momento, sin darte cuenta, empiezas a desarmar lo que te trajo hasta aquí. Empieza de forma sutil. Un gasto más alto porque ahora puedo. Un compromiso financiero fijo porque me lo merezco. Una deuda nueva porque ya no es un problema. Nada explota de inmediato. Todo parece bajo control. Pero el sistema cambia. Antes, tu dinero trabajaba para darte margen. Ahora empieza a trabajar para sostener un nuevo estilo de vida. Y ahí es donde la trampa se cierra. Porque el problema no es gastar más. El problema es gastar de forma irreversible. Pagos mensuales, contratos largos, decisiones que no se pueden deshacer fácilmente. Ese es el verdadero enemigo. No el gasto ocasional, sino el gasto que te devuelve a la obligación. Y lo más irónico es esto. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que volvieron a estar atrapadas hasta que ya lo están otra vez. Vuelven a necesitar el ingreso, vuelven a depender del trabajo, vuelven a perder poder de negociación, solo que ahora con más estrés porque se suponía que ya habían salido. Por eso el objetivo real de este nivel no es subir tu vida, es blindar tu libertad. Y blindar tu libertad significa una cosa muy clara: mantener bajos tus compromisos fijos mientras aumentas tus opciones. Eso es lo que hacen las personas que realmente escalan. No viven como si ya hubieran ganado, viven como si estuvieran construyendo ventaja, porque entienden algo que casi nadie entiende. La riqueza no se siente espectacular cuando se construye, se siente tranquila. Se siente aburrida, se siente estable. Y eso espanta a mucha gente, porque no hay aplausos, no hay validación externa, no hay señales visibles de éxito inmediato. Pero hay algo mucho más poderoso: control. Control sobre tu tiempo, control sobre tus decisiones, control sobre tu futuro. Y aquí viene una regla simple que separa a los que avanzan de los que retroceden. Si una decisión financiera te quita opciones, te está empobreciendo. Si una decisión financiera te da opciones, te está enriqueciendo. Aunque no se note hoy, aunque no se vea en Instagram, aunque nadie lo celebre. Y cuando empiezas a filtrar tus decisiones así, todo cambia. Empiezas a pensar a largo plazo. Empiezas a jugar defensa y ataque al mismo tiempo. Empiezas a construir algo que no depende de una sola fuente. Y ahí es donde ocurre el verdadero salto, porque ahora no solo tienes estabilidad, tienes dirección. Y en la siguiente parte vamos a conectar todas las piezas. ¿Por qué este número no es el final? ¿Por qué la mayoría nunca pasa del primer escalón? ¿Y qué deberías hacer exactamente después para que el crecimiento empiece a acelerarse de verdad?